Todos nos conocemos, hermanos, a nosotros mismos, ¿verdad que sí? Todos conocemos nuestra intimidad, las cosas que hacemos en lo privado, las que hacemos en la calle. Todos nos conocemos. Conocemos nuestra historia. Porque todos tenemos una historia que hemos ido escribiendo. Algunos lo escriben en libros, otros lo escriben en la tabla de su corazón, pero todos tenemos una historia que compartir. O sea, a veces no la compartimos, pero todos tenemos una historia. Todos sabemos quién somos. Todos sabemos el nivel de buenos que somos. Y el nivel, no voy a decir malo, pero tenemos todos nos conocemos el nivel de defecto, ¿verdad? ¿Qué tan mediocres somos? ¿Qué tan necesitados somos? ¿Qué tanta fe tenemos? Todos conocemos nuestra vida espiritual delante de Dios. ¿A qué nivel yo estoy con Dios? ¿Qué tan honesto soy? ¿Qué tan mentiroso soy? No vamos a... Quisiera evitar palabras así groseras, ¿verdad? Así que ayúdenme a no decir cosas feas como hipócrita o ¿me entiendes? Pero sí todos sabemos, nos conocemos a nosotros mismos. Sí, chismoso, ¿verdad? Aunque a veces el mentiroso no acepta su condición. El chismoso tampoco acepta su condición. Es que yo lo hago por tal razón, ¿verdad? Pero la verdad es que nosotros siempre buscamos una excusa o una forma para evaluarnos a nosotros mismos de una manera favorable, ¿verdad? Todo lo que hacemos lo tratamos de encubrir, proteger y disimular. Pero dentro de nosotros sabemos nuestros defectos, sabemos qué cosas son pecados. Tenemos parte de nuestra historia, tenemos fisuras, tenemos quebraduras, ¿verdad? Sufrimientos que hemos pasado. La vida a veces nos ha tocado bien pesada a algunos de nosotros. Hemos sufrido demasiado. Tenemos una historia, pero en medio de esa historia tenemos historias de miedo. Tenemos historias de vergüenza, de mentiras. De repente por allá, deshonestidades. Todos tenemos alguna historia de esa clase. Desconfianza, ¿verdad? Desconfiamos de la gente. A veces nosotros le damos una respuesta a todas esas cosas. ¿Miedo a qué? ¿Desconfianza a qué? Y honestamente nosotros siempre tratamos de proteger nuestra conducta. Soy desconfiado porque me jugaron sucio, ¿verdad? Pero a veces nosotros nos protegemos en eso porque me jugaron sucio. Y que tan sucio he jugado yo también. Eso lo protegemos. Me han engañado. Y que tan mentiroso ha sido usted. Eso lo protegemos. Entonces esa parte quebradas de la historia mía, mi historia, nosotros tratamos de cuidarla, de protegerla, siempre. Yo no voy a decir que es justificable que un creyente tenga esas cosas de su historia y que le esté
regresando hoy no es justificable, porque nosotros hemos depositado nuestra vida en Cristo. Nos hemos arrepentido de nuestros pecados, de nuestras prácticas, de nuestras malas conductas. Sin embargo, de vez en cuando, como que regresa eso, ¿verdad? Y tenemos desconfianza. Y tenemos arranques medio raros. Y a veces somos deshonestos. De repente mentimos. De repente chismeamos. De repente criticamos injustamente. Pero siempre nos protegemos. Nos cuidamos. Ya que yo no estoy criticando. Estoy diciendo la verdad. Pues es la misma cosa. ¿Verdad que sí? A veces la verdad la utilizamos como caballito de batalla para herir, apoyarnos en ellos, ¿verdad? Cuidarnos y protegernos. Y es la verdad, y tiene razón, ¿verdad? Es como aquellos que dicen, no quisiera herir a mi esposa, pero tengo que decirle la verdad. ¿Verdad? O viceversa. ¿Verdad? ¿Ah? Aquí estoy hablando de los cristianos. Sí, especialmente el pueblo cristiano. Estoy hablando de los cristianos. No quiero decirle, no quiero sonar feo, decimos, no quiero decir herir a nadie, pero tengo que decir la verdad. Y eso es lo que intencionalmente allá en lo profundo de nuestro corazón estamos tratando de desahogar nuestra incomodidad disfrazada de la verdad, porque aquí a veces no como que no nos conocemos muy bien a nosotros mismos y como que se nos salen esas cosas del pasado a nosotros, de todas esas historias quebradas y confusas y lamentables. Nos persigue hasta el día de hoy. A todos nos pasa. Y aunque luchamos todos los días, luchamos contra la mentira, luchamos contra todas aquellas prácticas, cosas escondidas, y le pedimos a Dios. Y le decimos, Señor, perdónanos. Y a veces le decimos al Señor, Señor, acuérdate que tú me prometiste estar conmigo todos los días de mi vida. Y es cierto. Pero la verdad es que luchamos siempre, diariamente, contra todas esas cosas. Y qué bueno que seguir luchando. Recuerdan que una vez hablamos de las dos conciencias. La conciencia culpable y la conciencia, la última conciencia era la conciencia cauterizada. Y qué bueno tener una conciencia culpable, porque la conciencia culpable nos remoja que tenemos que arrepentirnos. Pero cuando tenemos una conciencia ya cauterizada, ya no nos pica ni nos duele nada. No nos llama la atención absolutamente nada. Yo quisiera, no sé, pero yo siento frío, ¿no? O soy yo. Yo creo que me estoy enfermando. Pero fíjense que vamos a hablar el día de hoy acerca del poder de la desconfianza. ¿Verdad que sí? El poder de la desconfianza. Y vamos a hablar de un personaje bíblico que todos ustedes lo conocen y ya conocen su historia. Pero yo quisiera hablar acerca del poder de la desconfianza. Jacob fue un hombre especial. Y figura entre los padres del pueblo de Israel. En el nombre hablamos de Abraham, Isaac y Jacob. Esos tres personajes incluso lo utilizan mucho, los judíos lo utilizan incluso los musulmanes. Nuestro padre Abraham, Isaac y Jacob.
Y Jacob por último. ¿Cómo se llama? Abraham era el abuelo, Isaac era el papá y Jacob el hijo. Eso eran los padres del pueblo de Israel. Y un ángel le dijo a Jacob: no te llamarás Jacob más, tu nombre será Israel. El ángel con quien peleó él, ¿verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de él. ¿Cuántos recuerdan la historia de Jacob? Hijo de Isaac. ¿Y quién era la mamá? ¿No era Raquel? ¿Ah? ¿O Rebeca? Rebeca. Es que todas Raquel, Rebeca y todos eso se parecen, ¿verdad? Fue Rebeca. Bueno. Dios le dijo, Isaac no tenía hijos, su esposa, Rebeca, creo yo, era estéril. Y vino Isaac y le pidió a Dios y le dice: dame un hijo. Y de repente salió embarazada con un gemelo. Mellizo se llama. Y dice la Biblia que se estaban peleando dentro de la panza. Y entonces Rebeca le dice al Señor, se puso a orar y le dice al Señor: si esto es así, mejor es que yo no viva esto. Y Dios le dijo: pues lo que pasa es que ahí se están peleando dos pueblos. Y dice: el mayor va a servir al menor. Y así fue. Yo no digo que Dios estaba profetizando lo que iba a hacer, simplemente Dios estaba visualizando la escogencia que estos dos muchachos iban a tener en su vida. La historia que ellos mismos formaron en el futuro, Dios ya la había visualizado. Entonces Dios le dijo a Rebeca: el mayor va a servir al menor. ¿Verdad? Interesante eso. Y bueno, y así crecieron los dos muchachos, y llega el momento en que Isaac va a morir. Y en ese tiempo la bendición la daba el padre y se la daba al hijo mayor. ¿Verdad? Bueno, Esaú vino primero, es el que nació primero, pero como era... y dice la Biblia que Jacob le llevaba agarrado el pie cuando iba naciendo, ¿verdad? Así era el asunto. Entonces todo eso no era profético, eso era que así Dios lo había visto en la historia futura de estos dos muchachos. Ahora viene y se crecen los dos muchachos. Abraham simpatizaba Isaac simpatizaba con Esaú porque era guerrero, era del campo, ¿me entienden? Le cocinaba rico, él le cocinaba, era de aquellos muchachos así, que era aventado a la vida. Él se iba a casar, mataba un cabrito y se lo hacía al papá, y el papá fue bien contento con él, ¿verdad? Sí. En cambio, Jacob no era así. Jacob era mamita, era el mimado de la mamita, ¿verdad que sí? Y ahí estaba siempre con la mamita. Entonces la mamita pues lo quería mucho porque era muy débil, muy tontito, ¿verdad? Pero al mismo tiempo era vivo. Así, de los tontitos tenganle miedo, ¿verdad que sí? No son tan tontitos, ¿verdad? Pero fíjense que la historia se desarrolla de que, bueno, al morir Isaac, o al estar en la muerte, Isaac, en el lecho de la muerte, bueno, llama y le dice a Esaú: bueno, hijo, ya me voy a morir. Ya no miraba bien él, estaba ciego prácticamente.
Pero le dice, voy a morir, quiero echarte la bendición, pero antes de hacerlo quiero que vayas al campo, mates un cabrito y me lo prepares. Quiero comerlo de tu mano. Entonces se va Esaú corriendo. Esaú es una persona que no le importan las cosas importantes. Esaú es un individuo liberal. No se preocupa de eso de la bendición del papá, no se preocupa de la bendición de Dios, no se preocupa nada de ese tipo, de esas tonterías de viejo. Ya 15 a lo mejor, ¿verdad? Era medio alocado. Aquello, mientras que Jacob le tenía temor a esas cosas de Dios y todo eso. Pero este no, Esaú era medio loco, medio despreocupado con las cosas de Dios, no le importaban las cosas importantes de la vida. Entonces él se fue a ¿cómo se llama? Así, a cazar. Pues no sé si fue antes o después de esa situación, pero Jacob estaba preparando un potaje que había hecho de lenteja sabrosa. Y entonces cautelosamente se le arrima a Esaú y le dice, dame eso que está sabroso. Y usted sabe la historia, ¿no? Y Esaú con Jacob le dice, te doy, pero si me vendes tu primogenitura. Porque él quería recibir la bendición del papá. Él sí era más apegado a esas cosas de rituales, de religiosidad y todo eso. Él le dice, yo quiero recibir, él pensaba, yo quiero recibir la bendición de mi padre. A este no le importan esas cosas. Entonces te doy de mi potaje, le dice, te doy de mi guiso. Ya se me hizo agua a la boca, ¿verdad? Pero yo te doy de esto si me vendes tu primogenitura, tu derecho que tienes como hijo mayor, por un plato de lentejas. Y a mí qué me importa, le dice, dame el plato. Esas cosas a mí son tonteras, para mí eso no me interesa. Tengo hambre, quiero ese guiso, es más importante ese guiso que eso de tontera de la bendición paternal y cualquier cosa. Y así fue. Bueno, ya ustedes saben la historia, lo engañó, se hizo pasar como Esaú y todo eso. Pero dígame si todos tenemos esas cosas. Jacob estaba haciendo su propia historia. Y una historia llena de mentiras. Pero con ayuda de la madre, ¿no? Sí, claro. Nada. La madre lo empujó. Pienso que era una herencia de todo, porque Abraham era mentiroso, tremendo, tramposo. ¿Verdad? Y es una herencia que venía. Una herencia generacional. Sí. Pero la verdad es que viendo la vida de Jacob, bueno, lamentablemente él vio eso en su abuelo, a lo mejor en su padre, y su madre también lo empujó para practicar cosas así medio raras, deshonestas, haciendo trampas aquí, vendiendo y comprando primogenituras. ¿Se me da cuenta? Entonces estaba envuelto el pobre muchacho que era medio tontito, entre comillas, pero estaba escribiendo su propia historia, llena de mentiras, llena de desconfianza, llena de miedo, puede ser, como lo vamos a ver más adelante. Ilegalidades. Bueno, se pelea con su hermano y él se va a vivir por otro lado. Ahí comienza la historia. Y yo quisiera que abriera su Biblia, pero no la abra ahorita. Quiero que terminemos esa parte de la historia para después abrir la Biblia. Usted sabe, se fue a buscar su esposa. Llegó donde su tío, era tío, Labán.
No Labán de la iglesia, ¿verdad? Si ese Labán se llamaba él. Oiga, y entonces le dijo a Labán, bueno, yo quiero que me vendas, o quiero ganarme a tu hija. Y entonces le dijo a Labán, bueno, trabájame ¿cuántos años? 7 años. Bueno, dijo, ¿verdad? Es decir, un mañoso contra otro mañoso, ¿qué se puede esperar? Bueno, el asunto es que le hizo trampa a Labán, Labán le dijo, él le dijo, yo quiero trabajar ¿por quién era la primera? Raquel. Por Raquel. No, ya era ¿verdad? Raquel. Pero en vez de Lea Raquel, fue la esposa. Fue la primera. Lea la mayor. sí, entonces, es decir, él pidió trabajar, o él trabajó pensando en Raquel. Y como la costumbre era darle la hija mayor, no la menor, entonces al final de los 7 años, Labán le dio la hija a Lea, que era la mayor. Y aquel se molestó y dijo, no, pero si yo trabajé por Raquel. Sí, le dice, pero mi costumbre es dar la mayor. Bueno, te voy a trabajar 7 años más, pues, para agarrarme la otra, la que yo quiero. Y trabajó otros 7 años más. Y en ese periodo de tiempo, pues, Dios lo bendijo y todo eso sin hacer trampa. Ahí ya se había mejorado un poco. Al final de los 7 años le dice, bueno, repárteme, dame mi otra esposa y bueno, y yo me tengo que, despáchame a mi tierra porque Dios me ha dicho que regrese y que Dios me va a bendecir. Labán le dice, no te vayas, hombre. Yo he recibido mucha bendición de vos. Hagamos otro trato. Trabájame un tiempo más. ¿Verdad? Creo que 6 años más, algo así. Oiga bien, y fíjese que le dice, bueno, está bien, hagamos un trato. El trato va a ser que, las cabras pintadas, no me acuerdo cómo era, las cabras rayadas, pues, si nacen rayadas son mías, y las que no nacen rayadas son tuyas. Y ahí empezó el truco. Entonces él hizo un truco ahí, quebrando unas ramas, no sé qué cosa eran, ¿verdad? Y cuando ¿cómo se llama? Las ovejas iban a parir, o las cabras iban a parir, ahí él ponía todas las reglas. Entonces ya las cabras iban a beber agua, y le ponía las rejas o las varillas o las varas ahí para que ellas miraran, las ovejas que iban a parir, miraran esas reglas, ¿sabes? O esas varas, y pues parieran ovejas rayadas. Entonces él hacía truco, pues. Y entonces, bueno, después Labán decía, todas las ovejas están saliendo rayadas, esas son mías, pues. Entonces Labán dijo, hagamos otro trato. Ahora las rayadas son mías y las otras rayadas no son tuyas. Pues le dice a Jacob, ¿verdad? Es bien inteligente o deshonesto. No sé cómo lo piensan ver ustedes. Mentiroso. Vivian, quién sabe. La verdad es que ya hizo el otro truco, pues ya ahora que venían a brevar o a beber agua al río, las ovejas, pues no ponía las varas, las quitaba. Entonces todas las ovejas parían normalmente. Entonces le decía, bueno, entonces son mías. El asunto es que los hijos de Labán decían, este hombre le está quitando todo el ganado a nuestro padre. Y Labán, ya dice la Biblia que lo quedaba viendo con un deseo de matarlo, quién sabe qué, ¿verdad? El tramposo Jacob. A veces nosotros no nos damos cuenta por qué salen nuestras desconfianzas en la vida. Y a veces usted y yo incluso desconfiamos hasta de Dios. Y quién sabe si Dios me va a oír.
Ya oró, hermano, sí, ya oré, hermano, sí, ya le pedí a Dios que me ayude en esta situación, pero dentro de usted no ha tenido el valor de orarle al Señor. ¿Sabe por qué? Porque alguna desconfianza, alguna trampa tiene en su vida que no le deja pedirle a Dios. Desconfía aún de Dios. ¿Por qué razón? Porque a lo mejor uno mismo practica cosas que no son convenientes. ¿Se acuerda que lo que dice ese dicho, que el que las usa las imagina? El que practica algo piensa que los demás son así, ¿verdad? Si yo desconfío de aquella persona, es porque a lo mejor alguien ha desconfiado de mí. Si yo no creo en los amigos, es porque a lo mejor yo no soy buen amigo. ¿A quién sabe que el hermano es un mentiroso? Yo tengo esa intuición de ver que Dios me revela que es un mentiroso, y que a lo mejor el mentiroso soy yo. Un discernimiento, tengo el don de discernir. Usted se está viendo en el espejo de la otra persona. Es el espíritu de sospecha. Oiga bien, eso le pasó a Jacobo. Ahí vamos a ver la historia. Y empieza la situación. Entonces se llega lavando las manos con las esposas y le digo, bueno, mire, fíjese una cosa. Ya cuando vio que tenía mucho ganado y que Labán lo estaba viendo todo medio raro, y que los hijos de Labán estaban diciendo que ese es un ladrón porque estaba robándose las ovejas de su padre, y a lo mejor sí, porque estaba haciendo truco. Pues sí. Oiga bien, entonces dice, y claro, al verse medio descubierto, llega todo medio tontito donde la esposa, ¿verdad? Y le dice, mire, su papá me está viendo con malos ojos. Y ustedes saben muy bien que cómo he trabajado yo para ganármelas a ustedes, el duro trabajo, y a lo mejor sí. Y tu papá me ha bajado el salario varias veces, y a lo mejor sí. Labán no era cosa buena, Labán era un bandido también. Entonces, un bandido contra otro bandido, un mañoso contra otro que tenía maña. Sí, oiga bien, entonces viene y bueno, y las hijas le dijeron a las esposas, que eran las hijas de Labán, le dijeron a Jacob, tienes razón, mi papá te ha tratado mal. Todo eso que tienes tú y que Dios te lo ha dado a ti, se lo ha quitado a nuestro padre, eso es de nosotros también. No es ganado de ese robado. Sí. No, es decir, ellas estaban de acuerdo con Jacob. Entonces le dice, bueno, tenemos que irnos. Bueno, vámonos. Y se fueron escondidas. Mire cómo le estoy relatando el historial aquí. Se fueron escondidas. Pero antes de irse, él les dijo, el Dios de mi padre. Oiga, mire qué inteligente que, o deshonesto, no sé, ustedes dirán. Ahora a usted, yo no sé cómo lo va a ver usted, ¿verdad? No sé cuál historial tiene usted, ¿verdad? Pero, oiga, le voy a decir, Jacob le dice, el Dios de mi padre me dijo que mirara. Yo quisiera que lo leyéramos, porque al inicio del 31, versículo 6. Versículo 6. Me adelanté mucho. Ahí donde está hablando Jacob con sus dos esposas, que son las hijas de Labán, y les dice en el 6, vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas. Y si decía así, los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre. Dios se lo quitó a él, ¿verdad? Sí, esto le está diciendo a su esposa. No le está diciendo la verdad de las cosas.
y me lo dio a mí, dice. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, oiga, mire lo que le dice así a la esposa. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos, oiga, y ahí está metiendo a Dios, y vi en sueño y que los machos que cubrían las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y dice aquí, y me dijo el ángel de Dios en sueño. Oye, y ahora el ángel de Dios, Jacob. Y él está haciendo una actuación tremenda aquí. Y yo le dije, heme aquí, Señor. Y él le dijo, alza tus ojos. ¿Cómo es? Alza ahora tus ojos. Y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste el voto. Levántate ahora, sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Claro, al ver todo ese acto que estaba haciendo Jacob, en el 14 le dicen las esposas. Respondiendo Raquel y Lea le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues nos vendió y aún así ha comido se ha comido del todo nuestro precio. Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a nuestro padre, nuestra es, y nuestros hijos. Ahora pues, haz lo que Dios te ha dicho. Dios, según Jacob, fue el que le profetizó que las ovejas le iban a salir pintadas. Y eso fue lo que le dijo a las esposas. Cuidado los maridos que le pegan grandes engañadas a las esposas, o los esposos a las esposas, ¿verdad? Jacob le dijo, es que yo vi en sueño al ángel de Dios que me estaba hablando y me dijo que las listadas, que mirara los machos que estaban cubriendo a las ovejas, y todo le hizo el gran drama y pura mentira. Todo eso era lo que él hacía, cortaba ramitas y cortaba varitas y se las ponía ahí. Eso no le dijo a las esposas. A las esposas le dijo que Dios le reveló. ¿Pero cómo pasaba eso? La verdad, hermano, que Dios es misericordioso. Y Dios perdona todo eso. Porque Dios tenía un plan con Jacob. Eso es lo que yo puedo ver el día de hoy. Son las cosas negativas. ¿Se dan cuenta? Yo estoy viendo cosas negativas y desconfianza. Estoy desconfiando de Jacob, porque a lo mejor yo tengo mi historial también. Porque todos tenemos nuestra historia, ¿verdad? Así es. A lo mejor no es así. No es a lo mejor. Sí, todos tenemos nuestra propia historia. Sí. Y viene la pregunta que ustedes ya saben la respuesta. ¿Por qué Jacob desconfiaba tanto de Dios? Porque Dios le dijo al inicio, en el capítulo 31, creo que al inicio le dijo, yo te voy a bendecir, yo te voy a multiplicar, vas a venir a esta tierra de regreso. O en el versículo capítulo 30, uno de esos. Yo lo estuve leyendo desde el 28 para sacar esta historia o este mensaje. Y fíjese que me acuerdo que sí, que Dios le dijo a Jacob, yo creo que fue cuando él iba huyendo de Saúl y llegó a un lugar que se llama Betel. ¿Recuerdan? Y que miró, dice, para mí que esta visión que tuvo sí fue real. Que él miró, dice, una escalera que llegaba al cielo y allá arriba de la escalera estaba Dios diciéndole, yo te bendigo y vete de tu tierra o algo así. Yo te voy a bendecir, van a salir naciones, yo te voy a... Y algo lindo que Dios le dijo, yo no te voy a dejar hasta que todas estas cosas se cumplan en ti. Y qué bonito es eso, que cuando Dios te promete algo, Él no va a parar hasta que se consuma lo que ha prometido decirte.
Dios te prometió algo en tu vida, hermano. Dios te prometió, no importa lo débil que seas, los defectos que tengas, no importa nada de eso, Dios te va a cumplir con lo que te ha prometido, porque Él no es como nosotros que miente, a pesar de nuestros defectos. Pero a pesar de todo eso, en el capítulo 32, si usted se pone a pensar, en el capítulo 32, él tenía ya que regresar, porque sí, Dios le dijo a él: regresa a tu casa, a casa de tu padre, tienes que regresar. En el capítulo 32, y ya iba de regreso, ¿verdad? Ya había peleado con Labán, ya se habían discutido, iba de regreso, pero iba con miedo. ¿Y qué pasó con las promesas? Iba con desconfianza, pero ¿qué pasó con las promesas que Dios le había dado? Porque todo estaba lleno de su vida, estaba toda llena de confusión, de que estaba una vida quebrada, llena de mentiras, llena de trampas, llena de desconfianza. Y ahora se encuentra con ángeles que le dicen y lo bendicen, pelea contra uno de ellos, ¿verdad? En el versículo 30, capítulo 32, versículo 22, él pelea con un ángel por la bendición, para que Dios lo bendiga, porque él estaba con miedo. Él tenía que regresar a su tierra y enfrentar a su hermano. ¿Por qué? Pues su hermano dice que se enojó con él y que lo andaba buscando para matar. Eso es lo que él pensaba. Pero él tenía la situación de que Dios le dijo: regresa a tu tierra. Y él se arma de valor y empieza a regresar, pero va con miedo. ¿Y qué pasó con las promesas de Dios? ¿Por qué miedo? Si Dios le dice: regresa, yo te voy a bendecir. Y él va con miedo. Va con tanto miedo y desconfianza. ¿Por qué razón? Porque él le había hecho trampa a su hermano. Había hecho trampa a su suegro. Entonces toda su vida está llena de quebrada. El poder de la desconfianza, hermanos, nos hace a veces desconfiar de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra vida está llena de desconfianza por todo lo que hacemos y todo lo que venimos arrastrando en la vida. Desde nuestra juventud, de todo el tiempo que hemos venido caminando en el camino de Dios y hemos venido echando en el barquito un montón de cosas feas y malas en la vida. Y de repente el barquito se hunde. ¿Y por qué, Señor? Porque hemos venido arrastrando cosas que no teníamos que cargar. Ya vamos terminando. Y viene y él lucha con el ángel lo bendice. Pero aún así va con miedo. En el capítulo 33 nos encontramos a Jacob, que se enfrenta con su hermano. Pero para eso sigue haciendo cositas. Empieza a estrategiar o planear una estrategia para encontrarse con su hermano. Y le envía caballitos, y le envía perritos, y le envía cabritos, y se los envía, pero así, ¿me entiendes? Se los envía como un regalo. Y no es poquito, eran 200 cabras, decía por ahí. 40 vacas. ¿Cuánto se había enriquecido ese hombre? Y un montón de cosas. Si usted puede verlo, chanchitos. No, chanchitos no tenían ellos, ¿verdad? Hermano, cosas de valor nada más. Si usted puede leerlo, el presente que le mandó, yo creo que en el versículo 14 del capítulo 32, ahí usted puede verlo, dice 200 cabras, 20 machos cabrillos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías. Ese era como enviar, ese era el medio de transportación en ese tiempo. Era como usted diciendo, ¿cuántas? 40 pickup truck. Eso le estaba mandando. 40 pickup truck. Trocas
camionetas. En otras palabras, le estaba mandando todo eso: 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas, otro medio de transporte, y 10 borricos. En otras palabras, hermano, está mandándole gran cantidad. Y él le dice que le está enviando eso porque no es porque tenga mucho, es porque él le dice: he enviado esto para ganar tu perdón. Y le mandó y dividió esto en varios segmentos y se lo iba mandando uno por uno, ¿verdad? Así, uno por uno, así. Lo primero las 200 cabras se le mandó, y después los 20 machos cabríos, y después las 200 ovejas, para ir golpeando a Esaú, su hermano, y que se le fuera ablandando el corazón. Y después de eso dividió a la familia. Por si acaso me matan a uno que yo... ¿Me entiende? Es todo negativo el hombre, desconfiado. ¿Por qué? Porque había vivido una vida desconfiada. Había vivido una vida de mentira, de trampas. Cuanto nosotros tengamos cuidado cuando nosotros decimos: yo ya no quiero ir a la iglesia porque hay un montón de hipócritas. A lo mejor uno de esos es usted. Ahí hay un montón de mentirosos. A lo mejor uno de ellos es usted. Ahí nadie paga su diezmo y usted lo paga. ¿Me entiende? Tener cuidado cuando nosotros, porque estamos a veces volcando las cosas inocentemente o inconscientemente, estamos volcando las mismas cosas que nosotros practicamos y que nosotros somos. Tener cuidado con eso. Entonces él se trató de ganar a su hermano con esas cosas. Y cuando llega el momento, ¿verdad? Allá viene. Y dijo: allá viene tu hermano, le dicen los criados, allá viene tu hermano con 400 hombres. La Biblia dice que el hombre dice: sí, casi se muere. Ay, ahora sí, hoy ya tuvo. Dividió a una de sus mujeres con sus hijos por allá, y a otra de sus mujeres con sus hijos allá. Y él se quedó ahí donde que se quedó solo, ¿verdad? Ahí dice la Biblia que se quedó solo al otro lado del río, dividida las esposas aquí y allá. Y ahí se encontró con otro ángel y empezó a forcejear con el ángel. Bendíceme, le decía. Y el ángel se lo quiere. Yo creo que Jacob era fuerte, era un hombre fuerte, grande, porque peleó con un ángel. Y dice que el ángel no se lo podía quitar de encima, y se le daban y le daba con la boca y lo hacía sangrar. Bueno, así, esto es una imaginación mía. Y le daba en los ojos, le tenía el ángel el ojo morado, y el otro le daba. Era un pleito tremendo. No me crean todo lo que les estoy diciendo, pero era un pleito tremendo lo que se tenían ahí. Pero fíjense que dice que en la madrugada, pues ya el ángel se estaba cansado, y Jacob no estaba cansado. Entonces el ángel dijo: bueno, este hombre no cede, que vamos a hacerle un truco un poco divino aquí, ¿verdad? Aquí voy a utilizar mis poderes, porque solo así, usando mis poderes, le gano a este hombre. Una trampa cristiana. Sí, exactamente, ¿verdad? Le jugó trampa el ángel, así como él le jugaba trampa también. Exacto. Entonces dice la Biblia que ya ustedes saben lo que pasó. Le tocó por aquí y le desgajó la cadera. Solo así lo pudo dejar soltar. Y ni aún así se le guindó Jacob y lo daba. Y todo con la cadera quebrada. Y se le agarró y lo dice: no te dejo hasta que me bendigas. Déjame, le dice: no te dejo hasta que me bendigas. Y por último le dijo: bueno, ¿cuál es tu nombre? Y me llamo Jacob, y todo llorando, ¿verdad? Mi nombre es Jacob. Ya no te vas a llamar así, ahora te vas a llamar Israel.
Porque has peleado, dice, contra Dios. Oiga bien, le dice, has peleado contra Dios y contra los hombres. Y le ganaste. Le ganó a Dios, fíjense. Qué tremendo. Exacto. Y estaba, entonces él estaba buscando otra vez la confianza en Dios. Y la única manera era encontrar otra vez la bendición de Dios. Y ya se levanta todo, dice la Biblia que fue cojeando así. Ya no podía. Y entonces allá viene y divisa que venía su hermano. Yo creo que ahí sí que yo creo que ya perdió el miedo, porque estoy quebrado, estoy renco. Me cambiaron, ya ni nombre tengo. Lo único que me queda es dividir a mis mujeres, ¿verdad? Dice en el 33:1: alzando Jacob sus ojos, miró y que venía Esaú con 400 hombres. Entonces repartió a sus niños y todo eso. Y no solo eso, sino que las puso enfrente, dice. Ya no eran las vacas ni las cabras las que él mandó enfrente. Ahora los hijos con su esposa los puso delante y él se quedó ahí atrás. Ya no hay, sí, a lo mejor ya se mataron todas las vacas que le mandé. Y a lo mejor, sí, y ahora, antes que me mate a mí, pues que mate a mi esposa con sus hijos. El escudo de él. Sí, exacto. Todo eso hace la desconfianza, la falta de fe. Y tiene miedo todavía. Además que a pesar de que Dios lo está bendiciendo, a pesar que Dios le dice, esta tierra va a ser tuya y aquí van a salir reyes y todo eso, él todavía está con miedo del hermano y mandas a sus hijos y a su esposa adelante para que lo carroteen a ellos primero. Exacto. Claro, era miedoso desde pequeño. ¿Se acuerdan que era mamita? Mamá boy. Miedoso como lo que hacía, Sí. pero no cuando aplicaba la maldad. Sí, exactamente. Entonces, y cuando llega, hermano, dice la Biblia que él se adelanta, ¿verdad? Ya que miró que no le hicieron nada a la familia, entonces sale corriendo. Y el hermano, dice la Biblia, que le hace así. Y él, en la desconfianza y el miedo, en vez de abrazarlo, se arrodilla. Y se arrodilló 7 veces, dice la Biblia. 7 veces, como que. Y el hermano se queda así. ¿Y este brother qué pasó? Yo lo quiero abrazar y él está postrado ahí. Pidiendo perdón. Acordándose de todas las trampas que le hizo a su hermano. Y acordándose de todas las trampas que le hizo, recordando todo su historial a Labán. Y acordándose todas las mentiras que le dijo a sus 2 esposas acerca del nacimiento de las cabras rayadas. Que hasta a Dios metió en cuenta diciendo que Dios le había dicho que iban a salir así las cabras cuando él mismo las provocó. Se estaba acordando de todo el escenario. Entonces, en vez de abrazar al hermano, se cae al suelo pidiéndole perdón 7 veces. Y el hermano le dijo, levántate, hombre, si lo que yo quiero es abrazarte. Y todo el miedo que has tenido, yo no sé quién te lo puso. ¿Quién se lo puso? Él solo. Su historia. Si su hermano quería abrazarlo, y él había vivido toda la vida con aquella cosa. Sus acciones y decisiones. Su vida había sido llena de tanta cosa. Hermanos, si todos nosotros le pedimos al Señor que nos perdone toda nuestra desconfianza, se las ponemos a Dios ahí en la mesa y le decimos, Señor, soy desconfiado, no quiero ser más desconfiado. Señor, quiero ser un buen amigo para no pensar que los amigos me van a hacer daño. Porque a veces muchos de nosotros no queremos amigos porque los que hemos tenido nos han hecho daños.
Y a lo mejor yo soy el que hago daño a mis amigos. A lo mejor soy yo. ¿Me entiendes? Y decirle al Señor, Señor, yo deposito mi vida en tus manos. Quita de mí toda mentira, quita de mí toda desconfianza, quita de mí todo miedo, toda falta de fe. Yo quiero ser abierto, libre. Quiero sentirme libre de todas esas cosas. Amén. Dice hermano, confiando de Dios, decirse, y nosotros muchas veces comemos la palabra hasta del que dice la palabra, pero no la damos escudriñar. Sí. Así es. No, sí, así somos nosotros. Vivimos en desconfianza. Vivimos con miedo. ¿Por qué? Porque todos tenemos una historia en nuestra vida que nos ha dañado, nosotros mismos nos hemos dañado o hemos permitido que el enemigo dañe nuestro corazón. Porque a veces el enemigo nos daña a través de otra persona y quedamos dañados y pensamos que los demás son así. Exactamente. Entonces eso me cohíbe a mí para no actuar correctamente. Para en vez de ser amigo, tengo desconfianza. En vez de acercarme mucho, mejor me alejo. En vez de creerle a la gente, pues no le creo. A veces yo le he dicho a mi esposa, es mejor creerle a la gente. Fíjese que es mejor creerle a la gente. ¿Sabe por qué? Porque uno se siente libre y limpio. Que nos están haciendo daño, está bien. Se están haciendo daño ellos mismos. Pero si yo empiezo con la desconfianza, me hago daño yo mismo. Exactamente. Cierro las puertas para que Dios me bendiga. Cierro las puertas para que otros me bendigan con su amistad. Ya no creo en amigos. Y a lo mejor hay otras personas que son mejores que nosotros, que nos pueden bendecir con su amistad. Pero como estamos desconfiados, cerramos las puertas de la bendición. Póngase de pie, vamos a orar. Gracias, Padre.